Fabián, bueno, la derogación del decreto 461 parecía que le iba a dar un poco de oxígeno a los trabajadores de Vialidad y a Vialidad Nacional. Contame si eso realmente sucedió o todavía no. Bueno, el oxígeno, más que oxígeno, fue una bocanada de aire, nada más que eso, dado que la derogación del decreto permitió subsistir al organismo en sí, como tal, como lo conocemos, pero que claramente el proceso de vaciamiento del mismo continúa de una manera acelerada por la falta de ejecución presupuestaria de este año y medio y con la visión que tienen el año que viene del proyecto de presupuesto que se presentó este año por parte del Gobierno Nacional, donde en términos reales, comparativos con el año 23, estamos casi un 80% abajo a nivel presupuestario. No solamente con un congelamiento salarial, sino también con recursos muy acotados para afrontar la situación en la que se encuentran nuestras rutas nacionales. Eso te iba a preguntar justamente, si el tema del presupuesto afecta o impacta únicamente a lo que tiene que ver con el mantenimiento y sostenimiento de la estructura de vialidad, pero también me mencionabas que apunta a lo salarial. ¿Desde hace cuánto que los trabajadores de vialidad no tienen una paritaria, un aumento? Bueno, sí, justamente el presupuesto prevé todos los recursos para afrontar el funcionamiento del organismo, desde lo salarial, desde los recursos para hacer las obras y las distintas contrataciones y gastos que tiene el funcionamiento del organismo. Nosotros hoy justamente estuvimos realizando una actividad a partir de el reclamo por la apertura de paritarias, dado que el último aumento que recibimos fue en octubre del año 24, esto quiere decir que estamos cumpliendo un año sin negociación paritaria, por lo tanto estamos frente a una situación de emergencia, dado que las rutas nacionales estamos en un 65-70% en un estado regular a malo, sobre un total de 40.000 kilómetros. Podrían imaginarse que la situación en la que nos encontramos es grave y donde no solamente el organismo se encuentra en emergencia, las rutas se encuentran en emergencia, sino también los trabajadores y trabajadoras a partir de este congelamiento salarial que obviamente genera un muy mal clima laboral y condiciones cada vez peores para afrontar nuestras tareas. ¿Y de cuántos puntos estamos hablando? Y mirá, nosotros estamos haciendo un cálculo de que hemos perdido aproximadamente un 30% de nuestro poder adquisitivo en este último año. Es decir, que el que cobraba 10 pesos en octubre del 24 cobra 10 pesos en octubre del 25. Exacto. Hoy tenemos casi la mitad de los trabajadores de Vialidad Nacional bajo la línea de pobreza. Contame un poco cómo lo vive el trabajador, más allá de la angustia salarial, cómo se vive dentro del organismo, cómo ven los trabajadores en las oficinas, en los pasillos, cuando se juntan. ¿Hay impacto a nivel social dentro del trabajo? Sí, claramente. El trabajo como construcción social tiene un impacto sobre la incertidumbre que esto genera, porque estamos frente a un organismo paralizado, con los sueldos congelados, con un horizonte, como hablaba del presupuesto 26, que mucha esperanza nos da de que cambie la situación y que hoy los trabajadores, obviamente, frente a la pérdida del poder adquisitivo, el malestar que se genera es muy grande porque se resume en que cuando nuestros compañeros salen de trabajar tienen que buscar otras actividades. Muchos están trabajando con aplicaciones, con bicicletas, con autos. Aquellos profesionales están desarrollando su actividad profesional en privado y que cada día, cada mes que va pasando en Vialidad Nacional, este mismo mecanismo termina siendo expulsivo de muchos de los recursos que hoy serían muy útiles para afrontar la situación en la que están las rutas. En algunos organismos, en distintas actividades, pero sí dentro del ámbito estatal, se dio que hubo como una especie de persecución desde los jefes a los trabajadores, a dónde van, qué hacen, dónde no están, con quién se juntan, las asambleas que hacen. ¿Esto pasa en Vialidad? Sí, obviamente, no somos la excepción de nada de lo que ocurre en el Estado Nacional. Nosotros desde noviembre del año 23, apenas previo a la asunción del Gobierno Nacional, ya habíamos planteado la etapa de resistencia y de estado de alerta y movilización, previendo lo que se iba a venir, porque el Gobierno Nacional había anunciado que iba a desmantelar la obra pública y que hoy, luego de haber podido rebatir la situación del decreto 461, todas estas cuestiones se agudizaron.
se agudizaron porque han venido por los dirigentes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional que representamos, llegando a un punto extremo donde por una declaración pública en un medio local, en un medio provincial, el secretario general de Entre Ríos, que también es parte de nuestro consejo directivo, el día 11 de septiembre del mes pasado, el día 12 le armaron un sumario y lo suspendieron, y no es solamente por ser referente gremial, también esta situación de persecución se está dando con compañeros y compañeras de trabajo sin tutela, sin participación sindical, y que todo apunta al disciplinamiento y al buscar un organismo donde la gente, frente al desguace, la entrega y el saqueo, no patalee. Fabián, esto a veces al porteño le hace como la vista gorda, porque no suele estar en contacto permanente con vialidad. Ahora, ¿cómo impacta todo esto en el interior del país, en las afueras de la provincia de Buenos Aires, quizás también con muchas rutas, la 14, la 12, la 9, la 8? ¿Cómo impacta esto en el interior del país? Bueno, la situación es catastrófica. La gente, desde las comunidades, desde los pueblos, hasta los intendentes y gobernadores, entienden que la vida está, sin duda, la vida cotidiana está unida a la ruta, y su vida hoy se encuentra y se entiende que se encuentra en riesgo por las condiciones en las que estamos, ante la falta de mantenimiento. Tal vez para el que vive en Cava eso es más difícil de palpar, porque lo que encuentra de vialidad, si es que lo supiera en algunos casos, son los puentes sobre el riachuelo, que también tienen algunas cuestiones que hay que mejorar de mantenimiento, pero que sin duda los impactos se sienten más en las provincias, por esta situación que hablaba antes, y también se sienten mucho más en la provincia los despidos, porque justamente es o el personal técnico, o el obrero, o el que manejaba una determinada máquina, donde podía tratar de resolver algún problema concreto en territorio, y que hoy, por ejemplo, a estos trabajadores no los tenemos. No, hay que destacar que hemos perdido casi 700 trabajadores, más del 10% de la planta de Vialidad Nacional ya nos ha dejado durante la gestión de este gobierno, y eso tiene un impacto directo sobre la situación en las provincias. ¿Te preocupa que en la esfera política, más ahora en etapa de elecciones, aparezcan los nombres Dietrich y Javier Iguacel como parte de un esquema del macrismo, del PRO, de empezar a instalarle estas figuras de vuelta, que hayan tenido su protagonismo en la política argentina y que han hecho lo suyo tanto desde el Ministerio de Transporte como también en Vialidad? Sí, bueno, es preocupante siempre y cuando uno lo toma como figuras que representan una forma de gestión. Y la gestión de Dietrich y de Iguacel ha sido un desastre. Justamente es parte del problema en el que hoy nos encontramos. Tan solo destacar el programa de participación público-privada, las PPP, que es una ley que se aprobó en el año 2016, donde justamente la salida del gobierno de Macri, de todas esas obras se había avanzado un 2%. Y que justamente luego de recuperar este esquema en el gobierno siguiente de Alberto Fernández, y sumado a esto, uno encuentra todos estos traspiés que se van teniendo al no tener una política de Estado y priorizar la instancia de negocios para algunos sectores concentrados de la economía, y no pensando en un recurso y en un bien estratégico como es una ruta nacional, y sobre todo en este país donde justamente el ferrocarril está diezmado, donde tenemos la octava superficie del mundo y donde la infraestructura se encuentra, como les decía antes, en un 70% en un estado regular o malo. Por lo tanto, el esquema que hoy nos plantearía, o uno pensaría que el esquema que puede llegar a plantear el macrismo es en un esquema similar. Obviamente nos preocupa porque vemos que desde esto no se alienta a tratar de salir de este cuello de botella, sino a buscar una nueva instancia de negocios para algunos pocos. La última, ahora sí. Se dictó la emergencia en discapacidad, ya es ley, el gobierno dijo que no la va a cumplir. La emergencia pediátrica tampoco. Hay una ley que indica que hay que mantener las rutas nacionales, que es obligación del Estado sostenerlas. Tampoco la está cumpliendo. No,
Bueno, eso es parte del decreto ley 505 del 58, que es el decreto que norma el trabajo de vialidad nacional y que uno lo podría caracterizar de esta manera, ¿no? O sea, terminar una obra que estaba en ejecución o empezar una obra nueva podría ser una decisión política, pero mantener lo que está vigente es una obligación de ley. Por eso esa gran cantidad de amparos que se están haciendo en distintos puntos del país, de distintas pertenencias políticas, de ciudadanos, de distintos actores del conjunto de la sociedad, porque justamente ante la falta de respuesta del Estado Nacional es la justicia la que termina obligándolo. No solamente desde este lado, sino también destacando que frente a los otros ejemplos que vos planteabas, hoy se está trabajando en el Congreso de la Nación sobre un proyecto de emergencia vial que venimos impulsando desde el conjunto de los trabajadores, justamente para que el gobierno nacional salga a hacer lo que tiene que hacer, que es hacer el mantenimiento de las rutas, dar seguridad y transitabilidad, porque el principal, esto es por fuera de lo que es nuestro reclamo sectorial. O sea, nuestros reclamos están basados en la vida, en el cuidado de la vida, en la integración territorial, pensando en la soberanía territorial. Nosotros hoy no podemos abandonar nuestras rutas y que esta ley de emergencia vial no solamente obligaría al Estado, sino a sostener esquemas básicos de trabajo, que por ejemplo nuestros controles de pesos y dimensiones de los camiones en todas las rutas nacionales operen los 24/7. Todos los días de la semana y las 24 horas, cosa que hoy no pasa porque no tenemos personal ni recursos para hacerlo. En ese proyecto de ley también estamos tratando de, como han hecho con discapacidad y con universidades, también meter la recomposición salarial ahí, para recuperar un poco de lo perdido, porque sin un sueldo digno, sin un trabajo digno, también cuesta más hacer las cosas bien. Por lo tanto, la mirada es global, donde excede nuestra cuestión sectorial, sino de que planteamos la problemática a nivel país y que esto es un problema que tiene que ser encarado por el conjunto de la sociedad. Gracias, Fabián, y éxitos. Muchas gracias a ustedes.